Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre dos hechos sumamente trascendentales. Uno, el arresto de Mario Estrada en Estados Unidos. Y dos, sobre la orden de arresto en contra del candidato Roberto Arzú. Para ello tenemos a tres analistas. En primer lugar, a Samuel Pérez Atías, economista y profesor universitario. Goyo Saavedra, abogado y analista político. Y Edgar Ortiz, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias por estar en Razón de Estado. Empecemos con el caso de Mario Estrada. ¿Cómo interpretar lo que sucedió con la orden de captura? O mejor dicho, con la captura, con el arresto. ¿Qué nos dice de nuestro sistema político? Edgar, empezamos contigo. Bueno, nos dice muchas cosas. Nos habla de una elección de la discordia en la cual prácticamente los primeros 5 candidatos de la punta tienen algún tipo de problema. Sandra Torres con sus problemas de acusación de financiamiento electoral ilícito, una Suri Ríos con prohibición, una Telma Aldana que está en El Salvador a la espera de su suerte y un Mario Estrada que ya rompe las dimensiones y se involucra en un caso de conspiración para el tráfico de drogas, lo cual ya entra a otro nivel. Pero no es tan diferente de lo que realmente vivimos en nuestro sistema. Estamos al borde de ser un narcoestado y las acusaciones que se giran contra Mario Estrada demuestran ese flagelo. Es decir, lo que está detrás del caso Mario Estrada es una conspiración activa de un candidato para facilitar el trasiego de drogas. Si esa operación se dio es porque él tenía la idea de que en Guatemala efectivamente hay una permeabilidad en las autoridades para poder llevar a cabo ese tipo de operaciones. Entonces yo creo que el caso Mario Estrada lo único que viene a hacer es a desnudar la realidad que tiene el país, a desnudar esa captura del Estado institucional en la cual el narcotráfico y el crimen organizado están tan cerca de la misma y, lógicamente, el impacto de que sean las autoridades americanas las que lo detengan, pues magnifica el caso y, sobre todo en una etapa electoral, lo vuelve prácticamente el tema de discusión. Y más allá del caso propio de Mario Estrada, tiene un efecto por el involucramiento del presidente Jimmy Morales en una reunión pocos días antes de que se ejecutara esta orden de arresto. ¿Es correcto cómo interpretar esa relación y no solamente esta visita que le hace el presidente Jimmy Morales a Mario Estrada, sino además el antecedente de haber utilizado un helicóptero que al parecer pues, era también propiedad de Mario Estrada hace más de un año? Como yo lo leo, ¿verdad? Como se está viendo esta coyuntura es que el presidente está evidenciando que estamos regresando a los tiempos antes de 2015, ¿verdad? Yo pondría el 2015 como un parteaguas, no necesariamente en el haber salido a las calles, sino que en los casos de alto impacto de la CICIG, que empezaron a evidenciar esa captura del Estado que se estaba hablando hace un ratito, ¿verdad? Nosotros antes del 2015, lo que hacíamos cuando escuchábamos un cinismo de una vicepresidenta diciéndonos que la mojarra aquí o que el tiempo allá y el tiempo aquí son diferentes, no hacíamos más que agachar la cabeza y decir amén, porque no encontrábamos por dónde agarrar para decir esto está malo en Guatemala y esto tiene que cambiar. Llega CICIG, hay casos de alto impacto, llega un ministerio público bastante envalentonado, con bastante fuerza, y entonces cambia toda la conversación pública. Pero asimismo se sienten vulneradas estas fuerzas oscuras que lo que hacen es expulsar a la CICIG con mucho éxito. Entonces se vuelve otra vez a blindar esa estructura de poder paralelo. Y entonces estamos regresando a ese tiempo en el que todos estamos agachando la cabeza y diciendo amén, porque el otro sale diciendo que fue a visitar a su amigo Mario Estrada a comer un caldo de gallina o qué sé yo, con el mismo cinismo de hace más de 5 años, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que estamos evidenciando es que este Estado no ha salido de esa maraña y de ese entramamiento de corrupción que solos no estamos siendo capaces de abordar ni de combatir. Y lo que estamos haciendo es esperando ver las noticias de los juzgados de Miami. Estamos más pendientes de lo que está pasando en Miami del sistema de justicia aquí en Guatemala. El Ministerio Público ha anunciado que iniciará una investigación precisamente por la visita que hace el presidente y también por el tema del uso del helicóptero, como repito, hace más de un año. ¿Puede haber alguna implicancia legal para el presidente por ese relacionamiento entre él y Mario Estrada? Sí, yo creo que tenemos que esperar, sobre todo teniendo en cuenta que las imputaciones surgen por una investigación aparentemente con operativos encubiertos de parte de autoridades estadounidenses y es ahí donde se está llevando el caso. Creo poco probable que pueda haber sustento fuerte en una vinculación de ese caso con operativos nacionales propios, porque la investigación, los hechos ya ocurrieron y la investigación no inició en ese parámetro de tiempo, aunque
aunque sí podría haber cuestiones relacionadas que podrían llevar a la comisión de hechos delictivos. Eso no lo descarto. Y no lo descarto porque lo que estamos viviendo también es una muestra más de que hay una institucionalidad completamente caída, ¿verdad? En trapos de cucaracha prácticamente. Y hemos visto que de 2015 aquí lo que hay es una resignificación de lo que es el crimen organizado. Lo que habíamos identificado en narcotráfico, en trata de personas, en otros momentos, en otras etapas, como hombres duros, armados, que trasiegan droga y además trafican o blanquean dinero, hoy lo hemos esparcido por prácticamente todo el espectro de poder en este país, con vinculaciones muy profundas de la representación política en distintos niveles. Y no es hoy, en este caso de 2019, sino ya lo habíamos visto con otros políticos en otros momentos. Solo hoy lo que vemos es una cuestión prácticamente generalizada, y eso es preocupante, ¿verdad? Lo que podría ser un cambiar de página en el proceso electoral, lo que está demostrando es que es una agudización de esta institucionalidad que necesita una vía distinta, un pacto distinto, político, social y de élites, a sacar adelante a este país, y eso no va a ocurrir en las elecciones. Puede ser que las elecciones aceleren ese proceso, pero va a tener que implicar a distintos espacios de la sociedad. ¿Qué repercusiones puede tener a futuro este caso? Porque precisamente el hijo de Mario Estrada anuncia que es posible que diga alguna información, y lo dice casi literalmente, que pueda asustar a muchas personas. De hecho, se habla de una posible conferencia de prensa en donde levanta las expectativas. ¿Podría esto ampliarse, involucrar a más candidatos? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, como explicaba bien yo antes, el gran problema es que el caso se da por una operación montada, ¿no?, que le hacen a Mario Estrada. Entonces, en el contexto del caso propiamente dicho, puede que haya más vinculaciones si en caso del candidato Estrada o González Mayorga, que es el otro involucrado, revelan alguna información, lo cual tiene un grado de probabilidad. O también cuando se empiecen a hacer las vinculaciones que tiene alguien como González Mayorga con partidos como la UNE, por ejemplo. Hay que recordar que él formó parte también de la estructura de la UNE, Sandra Torres lo sabe muy bien, y podría ser que por ese lado venga alguna información que salga. El otro caso también es que haya una como represalia, ¿no?, por parte de Mario Estrada hijo, eso lo sabremos mañana en la conferencia de prensa, y ellos empiecen a dar alguna información que empiece a comprometer a otros candidatos. Pero fuera de eso creo que no hay mucho más, tomando en cuenta que el caso está muy ceñido a una operación concreta que se le planteó a Mario Estrada en Estados Unidos y que prácticamente lo vincula a él y a González Mayorga a través de una conspiración para traficar drogas. Entonces, por ese caso en concreto no veo. Ahora, lo que sí hay que tener muy claro es que estoy seguro que los ojos del gobierno de Estados Unidos han puesto otra vez su vista hacia Guatemala cuando se dan cuenta que la narcopolítica está aquí. Y eso creo que sí va a tener una repercusión importante respecto de la política que tenía Estados Unidos para con nosotros. Parece que estaban un poco distraídos y perdidos en la gravedad de la situación de Guatemala, y este caso creo que los ha vuelto a poner en contexto. La ausencia de visita, de la visita, mejor dicho, que hace un alto funcionario del Departamento de Estado a Guatemala cuando visita El Salvador, Honduras, pero decide no visitar al presidente como al parecer estaba planificado. ¿Qué mensaje le envía Estados Unidos a Guatemala? Samuel. Bueno, yo pienso que en realidad lo que está diciendo, ¿verdad?, sin palabras, es: yo no estoy involucrándome con un presidente que puede estar en algún momento ensuciado o sucio, ¿verdad? Cuando está todo este relajo, llamémoslo así, de coyuntural, en el cual el presidente se puede ver vinculado a la situación con el candidato Estrada. Yo creo que es un poquito el mensaje, ¿verdad? Es bastante evidente el no querer reconocer, ¿verdad?, esa oficialidad que el presidente debiera de manifestar en una reunión de Estado. ¿Puede tener efectos a más largo plazo en la relación con Estados Unidos o no? La relación con Estados Unidos es una relación natural de países y de sociedades hermanas, sobre todo cercanas. Entonces no creo que vaya a haber una repercusión directa del Estado de Guatemala con Estados Unidos. Ahora, con la administración de Jimmy Morales, que más bien va de salida y que está mostrando este tipo de rasgos y de juntas, que no es la primera vez. O sea, recordemos que hay muchos funcionarios y algunos que de hecho están contendiendo por cargos públicos vinculados a este gobierno y cercanos al presidente, que están implicados en casos
en el ámbito nacional. Entonces, creo que eso sí podría tender a enfriar las relaciones que Estados Unidos y el Departamento de Estado quiera tener con esta administración y con sus cuerpos diplomáticos, ¿verdad? Hablemos del caso de Roberto Arzú. Hoy sale la noticia que hay una orden de captura o de arresto, mejor dicho, en Estados Unidos. ¿Es equivalente el caso de Mario Estrada con Roberto Arzú? ¿Cómo interpretarlo? No, son casos completamente distintos. El caso de Mario Estrada está perfectamente limitado, que son delitos que se cometen primero dentro de Estados Unidos, además delitos graves porque son relacionados con tráfico de drogas, con conspiración para traficar drogas en realidad por el grado de participación, mientras el caso de Roberto Arzú es una disputa comercial que él tiene con el estratega político colombiano JJ Rendón, quien le demanda por un supuesto incumplimiento de contrato. Todo iba en el orden civil, no había ningún problema inicialmente criminal, pero él no comparece al juicio. Citan a Roberto Arzú al juicio, él nunca comparece, y en el derecho americano, pues no comparecer al juicio puede dar lugar a que se gire una orden de arresto para que la persona se presente. Entonces, inicialmente, Roberto Arzú tiene un problema simple que se llama presentes a los tribunales, presentes a una disputa civil, resuelva su problema y en principio ahí quedaría todo. A no ser que eso escale de gravedad, ahí debería quedar el asunto. Lo que sí va a repercutir, lógicamente, es en la imagen del candidato, porque en lo que se determina en qué consiste la orden de arresto, pues va a generar mucha confusión. Pero en el plano legal no se equipara ni cerca lo que puede pasar con Roberto Arzú y lo que está pasando con Mario Estrada. Ahora, ¿cómo interpretar que Roberto Arzú no se presente a los tribunales que le estaban citando cuando le provoca un daño en la imagen tan grande? Lo natural, si es que no es un caso grave, es que se hubiera presentado y hubiera tratado de arreglar pues, un problema civil, como lo dice Edgar. Oye. Sí, yo creo que eso lo va a tener que aclarar él como diputado, como candidato, perdón. Lo cuestionable es que una persona que llama al cumplimiento de la ley incumpla su palabra y contratos civiles, pero sí hay que tener una distinción de que estamos hablando de una relación civil frente a una cuestión criminal, que es algo completamente distinto. Y hay que tener en cuenta que si es candidato a la presidencia, entendemos que él tiene su domicilio en la República de Guatemala y la demanda está siendo en otro estado, fuera del país, y eso podría ser una vinculación o una cuestión de por qué no estaba presente en el fuero judicial que lo estaba requiriendo para su presencia. Es un tema que tendrá que resolver. Lo que es cuestionable es que cuál es la idoneidad de una persona que está implicada en problemas legales de este tipo y de incumplimientos a la comparecencia en juicios de este tipo fuera del país, que está apostando por la más alta magistratura de nuestro país, ¿verdad? Ese es un poco el panorama. Samuel, ¿cómo entender el caso de Roberto Arzú? Sí, yo creo que digamos, si tendrá un efecto en su imagen o no. Mire, lo que tenemos que entender es que Roberto Arzú no es Álvaro Arzú, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Roberto Arzú sí es una figura más vulnerable que lo que era Álvaro Arzú. Esta noticia que hoy sale es una gran bomba mediática porque muchas personas ni siquiera están entendiendo qué es lo que está pasando al leer una noticia así, ¿verdad? Por ejemplo, hoy se nos aclara que no es una cuestión de corrupción ni de financiamiento ilícito, es una cuestión puramente privada, llamémoslo así, que sin embargo tiene algún efecto en su imagen como candidato. El tema es que yo creo que aquí hay una cuestión sumamente grave en todo el proceso electoral que estamos viviendo este año, ¿verdad? Que es el desencanto cuando estamos viendo candidatos que amenazan de muerte a otros candidatos vinculados con el narcotráfico, vemos candidatos metidos en cuestiones judiciales que no han salido de su problema judicial, vemos el tema de hoy de Roberto Arzú. Todo eso produce un desencanto en las elecciones, sino en todo el sistema democrático, sobre todo en la juventud. Entonces el daño que le estamos haciendo al país al estar teniendo estas coyunturas que no debieran de suceder en este país si queremos salir adelante como nación. Hoy deberíamos estar analizando los grandes problemas nacionales, ¿verdad? La pobreza, la desigualdad, el desarrollo, pero lo que estamos hablando son de casos judiciales de cada uno de los candidatos que al final como que están limpiando la boleta y la gente dice, bueno, al final me voy a quedar sin nadie en quien votar, ¿verdad? Al paso que vamos. Las semanas están corriendo y nos aproximamos al día de las elecciones y sin embargo no tenemos certeza de por lo menos 3 candidatos presidenciales. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Llegará a tiempo los dictámenes judiciales? Yo creo que aquí las Cortes, sobre todo la Suprema y la CC, que son las que están encargadas de eso, tienen que tomar un criterio de oportunidad y decir, miren,
Yo sé que todos los casos son iguales, son jurídicos, tienen un orden, pero dadas las circunstancias, sí hay que tomar un criterio de oportunidad y decir, miren, tenemos que resolver esto lo más pronto posible. Yo espero que Bonerge Mejía, que es el nuevo presidente de la CC, tenga esa flexibilidad de decir, miren, hay que poner prioridad a estos casos porque por lo menos que sepamos quién está en la papeleta. Cosa distinta es que alguien como Mario Estrada se caiga porque es víctima, digamos, lo sacó de la contienda, ¿no? Eso es muy distinto, pero que sea la Corte la que por su, digamos, no definición no nos deje saber quién está en la papeleta, creo que es muy grave. 30 segundos de conclusiones. Sí, completamente. El hecho de que la misma Constitución prevé un privilegio a la protección constitucional de derechos en el ámbito electoral, y es porque el sistema político descansa en esa determinación. Yo creo que estas elecciones nos van a dejar ese proceso de desencanto, pero es con la participación ciudadana y con acciones concretas en lo político que se va a transformar este país. Bueno, muchas gracias por sus análisis. A ustedes muchas gracias por su atención. Volvemos en un momento. No cambie.